voy a intentar hacer un panorama de las primeras 2 décadas del siglo XX referidas al arte de vanguardia y al cambio sustancial que supuso en el panorama artístico. En estas primeras 2 décadas, que será la extensión cronológica de mi intervención, se producen en Europa unos cambios en el panorama artístico que modificarán de una manera sustancial el paradigma artístico y inaugurarán lo que nosotros ya estamos habituados porque ha pasado mucho tiempo, pero era algo absolutamente radical en su momento, que era pues, el arte contemporáneo. Las llamadas vanguardias son una serie de movimientos con distintos planteamientos: el expresionismo, el cubismo, el futurismo y más tarde el dadaísmo y el surrealismo, por citar solamente las más importantes, que a pesar de sus diferencias, porque eran un movimiento heterogéneo con planteamientos distintos, pero digo, a pesar de sus diferencias, estaban todas recorridas por un mismo hilo conceptual, que era la voluntad de terminar con el paradigma artístico que había estado vigente desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX, el paradigma del mimetismo naturalista, que había sido inaugurado en época de los griegos, maravillosamente en época de los griegos, y que, reelaborado a partir del Renacimiento, había permanecido como la forma fundamental a la que tenían que ceñirse los artistas, como digo, hasta finales del siglo XIX. Además de este naturalismo que suponía someterse a determinadas reglas, como la perspectiva de punto fijo, la verosimilitud en la representación de la materia o el claroscuro, también debía tenerse en cuenta cómo había sido planteado el cuerpo humano en época de los griegos, y se estudiaban fundamentalmente las esculturas de la antigüedad. En el siglo XVII, las academias, que se van fundando de una manera escalonada, pero muy próxima en prácticamente todas las capitales europeas, por un lado liberaron a los artistas de la influencia gremial, pero al mismo tiempo les imponían una serie de preceptos muy estrictos en cuanto a las proporciones de las figuras, a la utilización del color, la utilización del claroscuro, la expresión, la gestualidad. Es decir, que digamos que planteaban una determinada senda al arte que con el correr del tiempo fue convirtiéndose cada vez más en un corsé. Este estudio de la escultura clásica, que había sido tan fructífera para el Renacimiento y para los principios del clasicismo, se había convertido en una práctica estéril, una práctica que los artistas de la modernidad se plantean sin duda dejar atrás. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que
los artistas vanguardistas de las primeras décadas, de estos que estamos hablando ahora, se han formado todos en el academicismo, es decir, todos han tenido una formación académica, de manera que conocen muy bien esta restricción de las libertades que suponía el academicismo. Por esto es que los distintos movimientos de vanguardia que se plantean distintas cuestiones, ya sea la utilización fundamental y expresiva del color, la construcción de la imagen o la abolición de un objeto exterior y la instauración de la abstracción, coinciden todos en la necesidad de establecer un paradigma libre, un paradigma que permita que cada uno de los artistas o de los movimientos tengan su propio punto de partida. Es en este contexto en el cual se da el descubrimiento, entre comillas, del arte primitivo. Aquí vemos el estudio de Picasso, uno de los primeros estudios, y podemos observar distintas obras de arte africano. La atracción de los artistas por el arte primitivo es prácticamente inmediata al proceso de colonización, que es el momento en el cual grandes cantidades de objetos de las zonas no europeas llegan a los museos etnológicos, que por otro lado estaban recientemente fundados y a los cuales los artistas van prácticamente en peregrinación. En 1907, Picasso pinta una obra que se va a convertir en un icono de la modernidad, Les Demoiselles d'Avignon, las señoritas de la calle Avignon en Barcelona. Este cuadro, que es considerado como uno de los pistoletazos de salida del cubismo, pero también en general de la modernidad y de la vanguardia, retrataba a 5 prostitutas en un burdel. Pero a diferencia de lo que había sido habitual, que era que estos ámbitos femeninos como representa en este caso Delacroix en el harén o lo hace Ingres en el baño turco, estos sitios que eran aprovechados por los artistas para presentar mujeres en actitudes eróticas o representar el desnudo femenino, en el caso de Picasso se convierte en algo completamente diferente. En este sentido, el de estar asociando la prostituta, el burdel y esta presencia de lo exótico o de lo africano, Picasso seguía lo que era la senda de otra obra que también fue muy escandalosa en su momento, la Olimpia de Manet, en la cual vemos también una prostituta en una actitud oferente y al mismo tiempo un tanto de desparpajo, y una criada negra, es decir, la oposición o la conjunción entre la prostituta y el elemento negro. En esto la obra de Manet sigue un poco una iconografía que no era inhabitual. En esta fotografía, por ejemplo, vemos una representación similar en Odalisca y su esclava, pero veis que siempre está presente esta idea poco de la mujer asociada a la prostitución y el elemento negro. Picasso
en una reelaboración de Olimpia en 1901, sintetiza los elementos que aparecían disgregados en lo que os estaba comentando, porque la prostituta oferente de Picasso es una mujer negra. Tengamos en cuenta que en este momento, cuando comienza por este proceso de colonización, de familiarización con lo africano, en este momento digo, lo africano es asociado a la sexualidad, a una sexualidad que es tropical, que es exuberante y que, como la de la prostituta, es considerada anormal. Pero ¿qué es lo que produce tanto o produjo tanto rechazo en Le Demoiselle d'Avignon? Al punto de que algunos de sus amigos, como Gertrude Stein o André Salmon, consideraban que el cuadro era horroroso y no se podía pedir mayor adherencia que la de estas personas respecto a Picasso. A pesar de que Picasso mostraba muy poco este cuadro, durante los primeros años prácticamente no lo enseñaba. ¿Qué es, digo, lo que producía este efecto? Sin duda es el hecho de que Picasso ha utilizado en 3 de sus figuras máscaras africanas a manera de rostro. Hay 2 grupos, uno, el de la derecha, que responde, a ver si volvemos para atrás, serían las 2 figuras centrales, ¿no? Las dos figuras centrales corresponden a la influencia ibérica, del arte ibérico en Picasso, que es inmediatamente anterior a la influencia del arte africano, y las otras 3 corresponden claramente al arte africano. Pero Picasso, a diferencia de lo que hace con las figuras de influencia ibérica, no representa mujeres negras, sino que representa mujeres con máscaras. ¿Por qué digo esto? Porque si os fijáis, el cuerpo de las 3 mujeres es rosado, pero sus caras son marrones, es decir, el color de la madera o en el caso de la que está sentada de espaldas, de la madera policromada de las máscaras. Lo que el periodo previo de Picasso, que es el que pertenece a este retrato de Gertrude Stein, era mucho menos radical que lo que significaba el utilizar máscaras a manera de rostro. Y digo máscaras a manera de rostro porque juega este aspecto ambivalente. Por un lado, nos marca con el distinto color que se trata de una máscara y las formas corresponden también a las de una máscara africana, pero por otro lado, si os fijáis, por ejemplo, en la figura de la señorita de la izquierda, tiene ojo, cosa que no ocurre en las máscaras, que no hay representación de los ojos porque estos vacíos, estas perforaciones son aprovechadas por el enmascarado para poder ver a través de la máscara. Picasso, jugando con esta diferencia entre máscara y rostro, coloca un ojo representado a la manera de lo que lo hacían los egipcios, es decir, de forma frontal. La otra señorita, que también de pie, tiene otra cara de máscara, aunque no se puede decir con seguridad, así como en la anterior se podría decir que podía tener una influencia de las máscaras Dan. En este caso no se puede decir
cuál es la máscara que se ha buscado una similitud con esta, pero tampoco está comprobado que Picasso la hubiera visto. Lo que sí hace Picasso es construir un rostro a la manera de una máscara, es decir, con esta volumetría que tiene la máscara, esta construcción de la nariz como si fuera un paralelepípedo y los elementos de escarificación o pintura facial que son característicos de las máscaras. En unas obras levemente posteriores a la realización de Les Demoiselles, Picasso hace obras en las cuales marca claramente estos elementos digamos, una intervención sobre la cara, tanto sea de pintura como de tatuaje, de cualquier otra intervención sobre la cara, que, como digo, le interesan mucho desde el punto de vista formal. La tercera de las señoritas que tiene que ver con el arte africano es la que está sentada de espaldas, que es una figura muy compleja, probablemente la más compleja de las tres que tienen esta vinculación con el arte primitivo, a la que se le han buscado algunos referentes, por ejemplo, esta máscara de Oceanía, por los colores y por el tipo de expresión. Picasso esta máscara seguramente la vio porque estaba en el Museo del Hombre en el momento en que Picasso hace sus visitas al Museo del Hombre, por tanto es seguro que la ha visto. Y también ha sido comparada con una máscara de enfermedad. Las máscaras de enfermedad, digamos primero que nada que seguramente Picasso no vio esta máscara, ¿no? O sea que la similitud es una similitud formal, pero no hay una vinculación directa entre las dos obras. Probablemente sí haya una vinculación en términos significativos, como vamos a ver. Es una máscara de enfermedad porque las máscaras africanas son siempre simétricas, absolutamente simétricas. Es una manera de aludir al orden, a la armonía, la proporción que caracteriza el mundo de los espíritus. Cuando se produce esta distorsión del rostro, lo que está presente es la enfermedad, que es precisamente la ruptura del orden. Y en este sentido es que podría haber una similitud de significación con el significado de la obra en general y también específicamente de esta figura. Las interpretaciones canónicas de este cuadro, la de Barr, la de Kahnweiler, en lo que siempre habían hecho énfasis es en el comienzo de la aventura cubista de Picasso a través de la influencia africana. Es decir, siempre se había remarcado los elementos formales que llevarían al cubismo. Pero William Rabin y Leo Steinberg, en dos interpretaciones que luego se han hecho canónicas sobre este aspecto, consideraron una cuestión que iba más allá de los aspectos formales. En una conversación que tiene Picasso con André Malraux en un texto, en un libro llamado La tête d'obsidienne, dice Picasso que las máscaras no eran como otras formas de escultura.
para nada, dice, eran cosas mágicas. Todos los fetiches eran usados para la misma cosa, eran armas, para ayudar a la gente a no ser dominada por espíritus, para volverse independiente. Herramientas. Si damos forma a los espíritus, nos volvemos independientes de ellos. Los espíritus, el inconsciente, dice Picasso, de lo cual no se hablaba mucho entonces, la emoción es la misma cosa. Entendí por qué era un pintor. Solo en ese horroroso museo, las máscaras, las muñecas indígenas, los maniquíes polvorientos. Les Demoiselles d'Avignon debieron venir a mí ese día, pero no por las formas, sino porque era mi primera tela de exorcismo. Sí, absolutamente. La tela de exorcismo. ¿Qué es lo que exorciza Picasso? Esto es lo que se va a preguntar Rabin. ¿Por qué Steinberg había hablado en esta obra de una sexualidad desatada, de una sexualidad que por esto estaba planteada en términos de lo africano, de lo exótico? Rabin va un poco más allá y dice, Picasso nos dice que esta es una tela de exorcismo, pero ¿qué es lo que exorciza Picasso? Picasso realiza una gran cantidad de dibujos previos a Les Demoiselles, en los cuales aparecen otros personajes que desaparecen. En este dibujo preparatorio veis al estudiante de medicina y al marinero, dos figuras que luego en la versión final no están, pero que claro son muy evidentes, probablemente por esto mismo Picasso las hace desaparecer. El estudiante de medicina que alude a la enfermedad que en el momento en que Picasso frecuenta los prostíbulos era la sífilis, una enfermedad mortal y además tremendamente distorsionante, sobre todo del rostro, y el marinero que estaba asociado también a la frecuentación de los burdeles y a la enfermedad. Picasso en este momento cuando pinta Les Demoiselles d'Avignon, estaba muy interesado en cómo modificaba la sífilis los rostros de las mujeres. Lo prueba el hecho de que hay toda una serie de dibujos realizados en el Hospital de la Salpêtrière de mujeres que están en un estado avanzado de sífilis y por lo tanto tienen distorsionadas sus facciones. Pero además del camino hacia el cubismo y de lo que pudiera ser particular en el caso de Picasso respecto de su planteamiento personal y pictórico, este interés por el arte primitivo se va a dar también en otros movimientos, movimientos con los cuales coincide el cubismo en la necesidad de buscar una salida al naturalismo. El futurismo es quizás uno de los movimientos de vanguardia con un planteamiento más radical. Sin embargo, más allá de la retórica de su manifiesto publicado en 1909 en el diario Le Figaro en París, más allá de la retórica, el planteamiento de base era bastante compartido por la vanguardia en la necesidad de un cambio absolutamente radical, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de las búsquedas de los artistas respecto del arte. En el caso del futurismo, en este manifiesto vemos algunos de
los elementos que lo caracterizarán, evidentemente, pero que responden también a un determinado ambiente prebélico en Italia, pero en Europa en general, y una actitud muy crítica de los artistas, que en el caso del futurismo, como veis, habla de un movimiento agresivo, ¿no?, frente a la inmovilidad, al éxtasis, al ensueño que podría caracterizar a épocas anteriores del arte europeo. En una formulación que es absolutamente denotativa de lo que es el futurismo, dice: nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera, con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. ¿Recordáis? Recordad que os había comentado en qué medida estas esculturas que pertenecían a la tradición clásica eran la definición de la belleza, ¿no?, hasta el advenimiento de la vanguardia. Dice el futurismo, pues lo que corresponde a nuestra época, ¿no?, la máquina, la velocidad, todo esto es lo que es verdaderamente la belleza en nuestro momento. También dice, y en una formulación que es provocativa y al mismo tiempo será muy cuestionada, nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, es decir, una actitud claramente belicista, que no van a compartir todos los movimientos de vanguardia. De hecho, el futurismo en realidad es el único que tiene esta postura, aunque sí, y probablemente no formulado de la manera tan radical como lo hace el futurismo, pero sí habría una cierta coincidencia en el futurismo cuando dice: nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo. Se trata indudablemente de la cultura de Europa hasta el siglo XIX. Museos, absurdos mataderos de pintores y escultores que van matándose ferozmente a golpes de colores y líneas a lo largo de paredes disputadas. En esta obra de Bala, que veis que se llama Automóvil Veloz, vemos esta glorificación de la máquina. Para el futurismo, que no tiene ninguna aproximación crítica a la técnica, y esto, claro, le será criticado con posterioridad, ¿no? Hay una exaltación, esta irrupción de la máquina es una liberación para los humanos, ¿no? Y esta velocidad, fijaos en esta otra, ritmo, ruido y velocidad de automóvil, aparece nuevamente esta idea del automóvil, pero estas líneas rítmicas, estos elementos de velocidad que llegan incluso a la abstracción. Pero el movimiento que está puesto en primer lugar en el futurismo lleva también a una serie de estudios que son muy característicos del futurismo y influirán en otros movimientos de vanguardia también, influirán también en los rusos. Hay este estudio de cómo podría descomponerse el movimiento, ¿no? Fijaos aquí en este dinamismo de un perro con correa, o en esta otra obra, La mano del violinista, que ha sido
construido este movimiento. Pero también otros artistas, en este caso Boccioni, con esta cantidad de líneas de colores por encima de la representación, nos da también esta idea de dinámica, o en este caso Carrà a través de la luz. Se ha quedado, digamos, como uno de los elementos propios del futurismo su componente ideológico, que no en este momento inicial, o quizás no completamente en el momento inicial, sí un poco más adelante, se convierte en un movimiento nacionalista que tiene una afinidad con Mussolini y con los comienzos del fascismo. Sin embargo, el futurismo es un movimiento complejo que tiene también en sus inicios una vertiente anarquista. Carrà es un artista que proviene del anarquismo y vemos en esta obra, que es como también una obra denotativa de su postura ideológica y política, el funeral del anarquista Galli, hace explícita, ¿no?, su postura política. De todas maneras, sí, es evidente que a medida que avanza el tiempo, estos componentes ideológicos que provienen de distintas fuentes, un poco la idea del superhéroe nietzscheano, también la idea nacionalista, la idea belicista, la idea del patriotismo, que está ya mencionado en el manifiesto de la no de la superioridad, pero de la necesidad de poner a Italia en un primer plano. Desde el punto de vista de la forma, este dinamismo, que sería el que caracteriza la vida moderna, se daría en una descomposición de la imagen, un poco similar a lo que hace el cubismo, solo que en el caso del cubismo no existe esta búsqueda del movimiento como está planteado en el futurismo. Fijaos aquí cómo el cuadro se llama Visiones simultáneas y efectivamente tenemos visiones de los edificios que se combinan, o, por ejemplo, en el caso de Severini, ha deconstruido su propio retrato, ¿no?, este autorretrato, dividiéndolo en distintos planos que se deberían reconstruir uniendo las distintas partes, como nos ocurriría igualmente con este otro cuadro de Severini, el dinamismo de una bailarina, en la que veis cómo también se ha dividido su movimiento en distintas formas. También hay una escultura futurista importante. Boccioni es uno de sus principales representantes, que es tanto pintor como escultor, con la misma búsqueda, ¿no? Este desarrollo de una botella en el espacio es también conseguir que se despliegue esta forma de una manera dinámica. La luz, evidentemente, es uno de los elementos dinámicos por definición, y entonces es natural que ocupe una parte importante dentro de la iconografía futurista. En este caso, pues este cielo iluminado por los rayos, o en esta obra de Bala, la representación de una lámpara de calle en la cual
la luz se ha descompuesto completamente en una cantidad de pequeños elementos de color, llevando incluso esta presencia de la luz a la abstracción, como en esta obra de Boccioni o en esta otra obra de Russolo. El expresionismo, que es otra de las formas fundamentales de la vanguardia en estas primeras 2 décadas del siglo, no es un movimiento igualmente coherente o igualmente idéntico en sus planteamientos, como puede ser el cubismo o el futurismo, sino que es más bien casi una serie de diversas tendencias que se dan en distintos sitios al mismo tiempo, que tienen algunos elementos formales en común, fundamentalmente la utilización del color como el elemento fundamental, pero sobre todo, significativamente, el expresionismo tiene una gran carga crítica y una gran carga de cuestionamiento de la sociedad burguesa, de la moral que consideran hipócrita y un intento de romper con esta hegemonía del mundo burgués. Ya en los antecedentes del expresionismo, en el siglo XIX, como puede ser en la obra de Ensor, vemos a través de estas mascaradas que representa Ensor, esta idea de la crítica de la sociedad, de la crítica a la hipocresía, de la crítica a la máscara, en este caso junto a la muerte representada como si fuera una mujer burguesa. O en que es uno de los cuadros de Ensor más famosos, la entrada de Cristo en Bruselas, una crítica muy ácida también, no solamente a los estamentos sociales que hemos comentado, sino también a la religión. A ver si puedo usar esto. Sí, si os fijáis, aquí aparece Cristo entrando a lomos de un burro, entrando en Bruselas. El caso de Munch, también vemos la necesidad de la expresión del artista, del mundo interior del artista, en este caso de la angustia personal, producida por el contexto social, pero también por características individuales que llevan a una autonomización de los medios artísticos de toda referencia naturalista. En este otro caso de Munch, esta obra Madonna, vemos una modificación muy llamativa de la figura de la Virgen, ¿no? De la tradición dentro de la cultura occidental de la representación de la Virgen. Su halo dorado ha sido cambiado por este halo rojo, y su desnudo es un desnudo muy sensual, que bueno, tiene también referencias con la manera en que Munch concibe la mujer y sus relaciones con las mujeres, además de lo evidente respecto de la religiosidad. En 1905, en Francia, los llamados Fauves recogen la herencia
de Gauguin, referida a la necesidad de una expresión basada fundamentalmente en el color. Maurice Denis dirá: los tubos de colores para nosotros eran como cartuchos de dinamita, es decir, la manera de expresar de una forma muy violenta para el momento, que no está, una visión que no está acostumbrada a estos contrastes de color, a expresar los sentimientos. Matisse es una de las figuras fundamentales de los Fauves, movimiento bautizado así en el Salón de Otoño de 1905. Fijaos en este caso, en este retrato de Madame Matisse, los contrastes de color entre el verde y el rojo, la representación del rostro de una manera que no tiene ningún referente naturalista, sino la voluntad expresiva del artista. Al mismo tiempo, en Alemania se da otra manifestación del expresionismo en el grupo llamado Die Brücke, el puente, uno de cuyos representantes más importantes es Kirchner, que escribe una crónica del movimiento en el cual destaca algunos de los aspectos fundamentales del movimiento, y entre ellos está esta voluntad de autonomía de los medios pictóricos y de representación en función del color. Hay unas vinculaciones entre los Fauves y los expresionistas alemanes, por ejemplo, Paula Modersohn-Becker está durante el tiempo en el que están activos los Fauves, está en París y luego lleva también estas ideas a Alemania. Hay distintas exposiciones también en Alemania de obra de los Fauves, es decir, que hay, si bien los planteamientos ideológicos y la manera de estar en el mundo de los dos movimientos no son los mismos, sí tienen planteamientos parecidos en cuanto al valor del color y a la necesidad de expresión a través del color. Aquí, por ejemplo, Kirchner dibuja directamente con el color, utiliza estos contrastes tan marcados de colores complementarios, el rojo y el verde, estos amarillos, de una manera absolutamente no naturalista, o sea, despegada del naturalismo. Fijaos en el rostro, por ejemplo, de Franzi, que es una de sus modelos frecuentes, un rostro pintado en amarillos y verdes. También para los expresionistas el arte primitivo tiene un papel importante. Por un lado como repertorio formal, pero también significativo. Aquí Nolde utiliza la figura de la derecha, la representación de un tipo iconográfico de escultura africana bastante frecuente, que es la de una mujer que lleva una copa o algún recipiente como ofrenda con un niño a sus espaldas. Una representación que está asociada a una idea de fertilidad. Y esto está contrapuesto a una figura de aspecto absolutamente demoníaco que Nolde llama el misionero. Y aquí está entonces esta crítica a la sociedad contemporánea de una hipocresía respecto
de lo que será la sexualidad o lo que será la fertilidad, pero también una crítica a las empresas coloniales que son, digamos, que son propias y características de estas primeras décadas del siglo. Para los artistas del expresionismo, esta presencia de lo africano es una presencia liberadora, ¿no? En este caso, la modelo es una modelo negra que es una africana que ha sido traída a Europa para trabajar en un circo y que se convierte en modelo de Kirchner, representando esta fuerza, digamos, de lo instintivo, esta fuerza de, en última instancia, de la naturaleza, ¿no? El desnudo, que es un elemento que todos los expresionistas alemanes consideran como una forma sustancial de expresividad, tenía también ideológicamente este trasfondo de liberación. La misma liberación que suponía la relación con la naturaleza. En este caso, los expresionistas, este grupo del Brücke, unían la idea del desnudo con la idea de la inmersión, el contacto en la naturaleza, en una serie de encuentros que hacían en el lago de Moritzburg, en donde tenían encuentros nudistas en los cuales propiciaban esta relación con la naturaleza que aparece representada en este cuadro de bañistas, un tema iconográfico, por otro lado, bastante habitual en Kirchner y en otros expresionistas alemanes. De una manera muy rápida, intentaré haceros una visión muy panorámica de otra forma de la vanguardia que será sustancial para el arte contemporáneo de todo el siglo XX, lo sigue siendo hasta nuestros días, que es la abstracción, que si bien no se da exclusivamente en el contexto de la vanguardia rusa y de la Revolución Rusa, tiene sin embargo a uno de sus mayores exponentes, Kazimir Malevich, entre sus filas. Es, por otro lado, la vinculación entre vanguardia política y vanguardia pictórica es un caso bastante privilegiado porque se da concomitantemente. En estos primeros 20 años, Rusia es extraordinariamente creativa en términos artísticos, pero es también absolutamente revolucionaria en términos económicos, políticos, de costumbres, etc., con la instauración en 1917 de la Revolución rusa y el estado de los soviets. La relación entre los artistas y la Revolución rusa es en un principio de total adhesión. Tanto Kandinsky como Malevich, por citaros dos artistas muy conocidos y relevantes, pero hay una gran cantidad de otros artistas, participan de una manera muy activa en la Revolución. Tienen distintos cargos institucionales, en museos, en la docencia, etc. Pero lamentablemente no es una buena relación. En 1921 Kandinsky deja definitivamente la Unión Soviética, en 1922 lo hace Chagall y hacia finales de la década de los años 20
si bien Malevich nunca deja Rusia, pero a finales de los años 20 es perseguido por el estalinismo, acusado de estar a favor de un componente extranjerizante y antirruso, incluso pasa unos meses en prisión, y sus últimos años son unos años de acoso por parte del estalinismo. De manera que la relación, digamos, si bien es en un primer momento muy creativa, y si los políticos revolucionarios no están de acuerdo, al menos dejan hacer, al final, con la instauración del realismo socialista y del estalinismo, esto termina por acabar completamente con la vanguardia. Los artistas que trabajan en las primeras décadas en Rusia están en absoluto conocimiento de lo que ocurre fuera de Rusia, en otras capitales, fundamentalmente Alemania, en Berlín o Dresde y París, y también a través de exposiciones que se realizan en Moscú o en San Petersburgo, y dos coleccionistas que son Iván Morozov y Sergei Shukin, que tienen unas colecciones muy importantes de la pintura francesa del momento, de Cézanne, de Matisse, y dejan que los artistas pues frecuenten estas colecciones. Malevich será la figura fundamental de este movimiento de la abstracción, es decir, el antinaturalismo llevado a su extremo. Comienza en el impresionismo, como la mayor parte de los artistas de vanguardia, perciben en el impresionismo una posibilidad de disolución del objeto, que es precisamente lo que están buscando, ¿no? De acabar con la representación naturalista, pasando brevemente por el simbolismo y deteniéndose en el expresionismo, que como habíamos visto en sus vertientes fauvistas o en sus vertientes alemanas, con esta gran presencia del color. También en Rusia hay una versión del primitivismo que está presente en Malevich, pero con una diferencia. No es un primitivismo exótico, no se trata de culturas fuera del ámbito europeo, sino de una vista hacia lo folclórico, hacia las formas populares, las formas campesinas, que digamos, cumplirían el mismo papel que el primitivismo exótico en el resto de Europa. Y también habrá, en el caso de Malevich, la presencia del cubismo, sobre todo en la influencia de Leger, pero unido al futurismo. En el caso de Rusia se da esta síntesis entre el cubismo y el futurismo, a lo que Malevich adhiere. Y su paso por el cubismo le va acercando a lo que será su propia aportación, que es precisamente la de la forma geométrica exclusivamente abstracta. Ya en el vestuario que realiza para la ópera Victoria sobre el Sol vemos las formas geométricas, en este caso el cuadrado negro y los rectángulos rojos, o en esta otra figura, vemos ya la prefiguración de lo que será su aportación al arte abstracto, que es el suprematismo. Y
que dice el arte no quiere estar al servicio de la religión ni del Estado, no quiere ilustrar la historia de las costumbres, no quiere saber nada del objeto y cree afirmarse sin la cosa, sino en sí y de por sí. Esto es el suprematismo, o sea, la idea de que la forma, en el caso de Malevich, la forma geométrica pura es la forma del arte, independiente de cualquier referencia exterior. Y Malevich lo llamará el icono de mi tiempo. Si os fijáis en esta que es la exposición suprematista de 1915, en la cual se exponen obras suprematistas, vemos su cuadrado negro sobre fondo blanco colocado en el sitio en que en los hogares campesinos se colocaba el icono religioso. Es decir, aquí también la idea de que se ha sustituido todo este mundo previo por un mundo distinto, que es el mundo de la no figuración. Acompañan la cruz, el círculo, es decir, estas formas muy simplificadas, y también la inclusión del color en estas formas geométricas en el espacio, que es el punto de llegada de Malevich. En 1917, Malevich realiza lo que será probablemente la forma última de este planteamiento de la abstracción, que es el cuadrado blanco sobre fondo blanco. Ya no se puede ir más allá. Incluso pues, nos cuesta ver la diferencia entre figura y fondo. Y tanto es que no se puede ir más allá que Malevich deja de pintar. Deja de pintar durante unos años, se dedica a la teoría, se dedica a las artes aplicadas o a unas formas de estudio del espacio que son los arquitectones. A partir de aquí, pues la relación de Malevich con la Revolución Rusa, como os decía, con el Soviet, es una mala relación, y se inicia lo que será el último periodo de Malevich, que es una vuelta a la figuración, incluso con obras que no se puede saber si fueron pintadas antes, en su primer momento, antes de la abstracción o luego. Aunque algunas obras, como por ejemplo esta de deportistas con perfiles del suprematismo, quizás podrían hablarnos de un intento de síntesis entre ambos mundos. Bueno, pues hasta aquí lo que quería comentaros. Pues no sé si hay posibilidad de alguna pregunta o... ¿Cómo han influenciado en el arte contemporáneo? Bueno, las vanguardias son el inicio del arte contemporáneo, y lo que diferencia claramente el arte de vanguardia de otros momentos de cambio es que se da una ruptura de paradigma, es decir, que el antinaturalismo, que se expresa de maneras muy diversas, yo os he mostrado algunas, pero hay otras también, lo que busca es sustituir completamente lo que es la relación del arte con la naturaleza por otra relación diferente, en el cual el arte es completamente autónomo y llega incluso a ser absolutamente autónomo del objeto exterior, como es el caso del arte abstracto que hemos visto a través de Malevich. Bueno, pues muchas gracias por su atención y
Buenas tardes.